Hola, ¿cómo andan? Qué bueno que es compartir la palabra de Dios y bueno que podamos estar juntos una vez más compartiendo lo que dice la Biblia para nuestras vidas. Esta vez quiero compartir en Hechos capítulo 9 versículo 32. Te animo a que puedas ir a buscar tu Biblia. Voy a leer en la Reina Valera 60. Puedes leerlo en nuestras versiones como la NBI, Lenguaje Actual, Dios habla hoy y un montón de versiones más que hay por ahí, que están todas muy pero muy buenas. Pero esta vez quiero leer en la Reina Valera 60. Hechos capítulo 9, versículo 32. Es la curación de Eneas, un personaje particular en la Biblia y del cual no se habla mucho, pero vamos a tener algo en cuenta esta vez. Vamos a hacerlo esto como una primera parte y después vamos a ver hoy la parte práctica, digo yo, y después vamos a ver la parte de estudio, como a mí a veces me gusta estudiar. Hechos capítulo 9, versículo 32 dice: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, estamos viendo acá la vida de Eneas. Eneas dice que hacía 8 años que estaba en cama, 8 años que estaba paralítico, que no se podía mover, hasta que un día llegó Pedro, lo miró y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Levántate y haz tu cama. Bien, lo que vemos acá es que Pedro asiste a un lugar, a una zona que era Lida, donde había judíos cristianos, ¿sí? O sea, cristianos que eran judíos, pero que estaban ahí y que dependían de la iglesia de Jerusalén. Sí, que es donde estaba la iglesia central, la iglesia principal de la primera iglesia, ¿no? De cuando la iglesia de los Hechos, la iglesia de los Apóstoles, la parte central estaba en Jerusalén. Y estas iglesias que estaban en esta zona, como la de Lida, pertenecía a una sociedad judío-cristiana que pertenecían directamente o dependían directamente de la iglesia central de Jerusalén. Y Pedro fue a visitarlos y aquí que había una persona que estaba paralítica hacía 8 años. Esta persona era un creyente, era un cristiano que estaba paralítico. ¿Cuántas veces te preguntaste o cuántas veces te dijeron: ¿cómo podés estar enfermo si vos vas a la iglesia? ¿Cómo podés tener esto? ¿Cómo te pasó a vos? ¿Cómo te tocó a vos? ¿Cómo puede ser justamente que vos siempre fuiste a la iglesia? Que hace tanto tiempo que vas a la iglesia. ¿Cómo puede ser que te pasen tantas cosas malas? ¿Nunca te dijeron ese tipo de cosas? Bueno, yo he escuchado un montón de cosas como esas y de otras tantas pavadas más, pero bueno, uno escucha un montón de cosas. Ahora lo importante no es lo que escucha, sino lo que uno permite que entre a su corazón. Si vos permitís que todas esas tonteras entren a tu corazón, te van a lastimar seguramente. Pero aquí que tenemos una respuesta bíblica a esas preguntas tontas, como digo yo siempre, ¿no? El ser un cristiano, el asistir a la iglesia y el vivir la palabra de Dios no implica estar lejos de todo lo que le pasa al mundo, ¿no? Hasta hace un poco hemos visto un acontecimiento muy importante, una tragedia muy importante que sucedió en Japón. Y podemos llegar a un montón de conclusiones proféticas y un montón de cosas, ¿no? De por qué han sucedido cosas malas. Lo que yo sé que en esa comunidad hay algunos cristianos y a ellos también les ha tocado de cerca el tema de esta catástrofe en su país. En Chile hace poco hemos tenido también una situación de un terremoto y un tsunami también, algo muy tremendo. Y también hay una comunidad cristiana y hay iglesias que han sido perjudicadas. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no estamos exentos de nada. Nosotros tenemos a un Dios que nos da la solución a los problemas, pero no quiere decir que no tengamos problemas. El Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo, pero en ningún momento dice que no vamos a tener problemas. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a tener enfermedades, todos vamos a tener cosas difíciles, pero lo importante es que tu alma es salva. Lo más importante es el alma, es que vos seas salvo, que cuando el Señor venga para tu vida, vos puedas irte con Él. La salvación es lo más importante. Ahora, lo que vos hagas en la tierra depende de vos. Depende de que vos estés lleno del Espíritu Santo a pesar de todas las cosas malas que te puedan llegar a pasar. Ahora, si a nosotros no nos pasan cosas malas, ¿cómo vamos a animar? Si nosotros no vivimos un Dios milagroso. Ahora, ¿por qué los cristianos pasan por momentos difíciles? Porque es necesario que vivan un Dios de milagros. Si me recuerdo una vez estaba en una iglesia y le hago una pregunta a la gente, ¿no? Y le digo: ¿qué es necesario? ¿Qué se necesita para que haya un milagro? Hágase esa pregunta: ¿qué necesita usted para que haya un milagro?
La gente dice, no sé, orar mucho, no sé, que caiga fuego del cielo. No, no, no. Tiene que haber un problema. Si no hay un problema, no va a haber una solución. Entonces, para que haya algo milagroso, tiene que haber un problema grande. Así Dios se va a glorificar. Pero por eso los cristianos viven por cosas difíciles. Acá vemos el caso de Eneas, que él hacía 8 años que estaba paralítico y él era un cristiano, él era un fiel cristiano, pero él estaba en la cama, él no podía moverse hasta que llegó un día en el cual Pedro pasó y el Señor tenía un milagro para su vida. Pero lo interesante de Eneas acá son dos cosas. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, le dice. No le dijo te va a sanar, le dijo te sana en este momento, un tiempo, ahora, ya. Y lo otro que le dice, levántate y haz tu cama. Qué tremendo que es esto. ¿Qué nos está diciendo? Dice levántate, ¿no? Como para comprobar que está hecho el milagro, levántate. Y lo segundo que le dice, trabajá, trabajá. Que le dice, hacé tu cama. No le dice, anda a festejar, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Le dice, haz tu cama. ¿Eso qué nos simboliza? ¿Qué nos dice? Que hay que trabajar. Ni bien recibió el milagro, hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que ella ya estaba trabajando de alguna u otra manera, aún ahí en su cama, ¿no? Pero el milagro no le llegaba, hasta que un día le llegó. Pero cuando le llegó, le dijo, bueno, ahora sí, si estabas trabajando, tenés que trabajar 3 o 4 veces más. ¿Qué le dice el Señor? Levántate y trabajá, levántate y haz tu cama. Y enseguida dice que se levantó. Enseguida se levantó. ¿Qué cosas interesantes? Jesucristo te sana ahora. Segundo, levántate, o sea, levántate ahora, ya. Y tercero, trabajá, haz tu cama, haz lo que tenés que hacer. Empezá a moverte, empezá a hacer las cosas. Qué impactante que es esto, ¿no? Porque el Señor lo que le dice es que no solamente lo sana, no solamente le dice que él sabe lo que vivió durante esos 8 años paralíticos, sino que le dice, levántate y ponete a trabajar. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. No sé cuál es tu enfermedad, cuál es tu estado. Te dice, levántate, ahora te quiere levantar. Si tienes una depresión espiritual, si estás acongojado, si estás triste espiritualmente porque alguien te defraudó, bueno, levántate y haz tu cama, levántate y empezá a trabajar, levántate, empezá a trabajar. Eso es lo que el Señor te dice a tu vida. Es tiempo de que te levantes. Hoy llegó tu milagro, pero es necesario que te levantes y que te pongas a trabajar porque vas a ver la gloria de Dios. Y después dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se convirtieron porque vieron lo que Jesús, lo que Dios había hecho en su vida. Lo conocían, él hacía 8 años que predicaba ahí desde su cama, pero seguía ahí. Me imagino la gente las cosas que le diría, ¿no? Y vos sos cristiano y estás tirado ahí en la cama y ahí paralítico. Pedro, que la sombra de Pedro sanaba a todo el mundo y a vos todavía no te sanó. Mirá los años que pasaron. Aún así él estaba ahí. Él seguía fiel. El Señor lo sanó. Le llegó el tiempo. Yo te animo a que sigas firme ahí y que te prepares para el milagro que ya tiene el Señor contigo. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.